Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y remanente, guerreros y guerreras del reino del eterno Yod-Hei Vah-Hei, que caminan en la tierra de los vivientes en este tiempo final. Baruch Hu, Baruch Shemo, Boker Tov. Para todos ustedes, mis amados hermanos, buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este altar de fuego, a esta columna de fuego que está iluminando, que está guiando, que está libertando a miles y miles de hombres y mujeres que han decidido creerle al Elohim Sebaot de Israel. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua HaMashiach Ben David. Es un gran honor poder estar con ustedes nuevamente en este púlpito para proseguir, para seguir llevando adelante esta enseñanza tan poderosa. Es algo tremendo. Cuando yo le digo que estoy dando esta enseñanza y estoy aprendiendo, eso es tremendo. Porque cualquiera pudiera pensar que esto yo me lo sé de memoria o que tengo una chuleta con la cual yo puedo. No, mi hermano. Eso no funciona de esa manera. Esto es algo tremendo, porque cuando tú tienes la revelación de la perspectiva hebrea, de un verso de la palabra, de un solo verso, puedes estar días y tal vez meses predicando. Eso es muy, muy tremendo. En Roma no, en Roma pasan una semana preparando una palabra de 45 minutos. Nosotros no. Nosotros con un solo verso de la Sagrada Torá, del Sagrado Tanaj hebreo, podemos estar toda la vida predicando, con uno solo. Y es inagotable. Es un río que fluye y fluye y fluye y fluye y tú no sabes cómo terminas. Tú sabes cómo comienzas, pero tú no sabes, no tienes ni idea de cómo va a terminar eso. Por eso es tan tremendo esto. Por eso le damos tanta gloria y honor a nuestro Padre. Porque una cosa es que usted sea un predicador y otra cosa es que usted sea un instrumento en las manos del Eterno. Un instrumento en las manos del Eterno no se prepara para dar una palabra. Un instrumento en las manos del Eterno se prepara para dejarse usar y que sea la voluntad del Eterno. Le preguntas a un hebreo, ¿de qué va a hablar hoy, hermano? Déjeme llegar al púlpito y pararme ahí y que el Eterno haga lo que le dé la gana conmigo. Eso es muy diferente. Vamos a retomar la enseñanza en el nombre y la sangre de nuestro amado maestro Yahshua HaMashiach Ben David. Ayer les dejé una pregunta en la mesa. ¿Quién acusó a Yahshua de haber violado el Shabbat? ¿Por qué lo acusaron de eso? Vamos a descubrir aquí quién fue el que creó esa tramoya de que Yahshua era un violador del sagrado Yom Shabbat, el día de reposo. Hay un caso muy especial que lo voy a tomar como, vamos a decir, como primicia, ¿no? De estos tantos casos que hubo o que hay en la escritura que usted tiene en su mano, donde acusan a Yahshua de violar el Shabbat. Y este caso al cual me refiero es aquel episodio donde los discípulos de Yahshua Ben Yosef pasan por un campo de trigo y tienen mucha hambre y entonces extienden sus manos para tomar algunas espigas de trigo y frotarlas con sus manos y comerse eso. El trigo, si usted lo conoce, usted sabe que el trigo tiene un punto en su evolución, cuando está madurando, él tiene un punto donde el grano es muy suave, muy suavecito, y entonces tú lo frotas y esos granitos tú te los comes, es divino. Bueno, con hambre cualquier cosa es buena, menos lo que está prohibido por Levítico 11. Ahora, esta acción que ellos ejecutan ese día fue precisamente en un Yom Shabbat, en un día de reposo. Sin embargo, eso no fue considerado como una violación del Shabbat. Porque, bueno, primeramente, la propia Torá permite que cuando tú pasas por un campo de trigo, de las esquinas de ese campo, que son dejadas especialmente sin cosechar, ¿para qué? Para que los más necesitados, los más pobres, los hambrientos puedan comer de esas espigas de trigo. Son dejadas ahí a propósito
pero no porque la gente tiene un buen corazón. Eso es una ordenanza, es un mandamiento de la Torá. Es normal. Nadie en Israel se escandaliza cuando ve que alguien deja las 4 esquinas de su parcela sin cosechar, porque eso es aquí que de repente llegan. No, perdóname, allá es una obligación. Cualquiera que pase por allí, que tenga hambre, puede tomar de esas espigas el trigo y comerlo allí mismo. Lo que no puedes hacer es agarrar una cesta o un saco y llenarlo de trigo y llevártelo para tu casa y montar en una mesita plástica en la puerta de tu casa con un cartelito que diga se vende trigo fresco. Eso es lo que no se puede hacer. Tienes que comértelo allí mismo. No te puedes lucrar de eso. Se supone que es para saciar tu hambre, no para negociar con eso, no para lucrarte con eso. Eso no es la ordenanza de la Torá. Pero sí puedes comértelo allí mismo en el campo, puedes comértelo allí hasta que estés satisfecho, hasta que ya tu hambre haya sido saciada. Ahora, según esta narrativa, escúchame bien, cuando los talmidim, los discípulos de Yahshua, están extendiendo sus manos y tomando granos de trigo y comiéndolos en Shabbat, Yahshua fue llamado por algunos perushim, por algunos escribas, por algunos saduceos, fariseos que estaban por allí, y le pidieron explicación acerca de eso. Y le pidieron a Yahshua que les ordenara a sus talmidim que dejaran de hacer eso porque eso violaba el Yom Shabbat. Ahora la pregunta es, ¿cómo les respondió el maestro? ¿Qué les dijo? ¿Qué les respondió él? Yahshua les respondió como responde un hombre que tiene la Torah viva, que tiene el Ruach del Mashiach encima y que está repleto hasta rebosar del Ruach HaKodesh. ¿Qué le dijo Roy? Le respondió con una analogía tomada precisamente de la historia del rey David. Cuando huía de los hombres del rey Shaul ben Benjamín, que en aquel momento lo estaba buscando para matarlo. Y en aquella circunstancia tan difícil que el rey David estaba viviendo en ese momento, se encuentra en un templo. Imagínense ustedes esto. La gente cree que él andaba por ahí paseando y entonces le dio hambre y se metió a comer. No. Venían extenuados por la batalla de sucesión monárquica a la cual David había sido lanzado por las locuras de aquel rey llamado Shaul. David pide a un cohen que le diera algo de comida para él y para sus hombres, que se estaban desmayando del hambre. Y lo único que había disponible era el pan de la proposición, el pan kadosh, reservado para ofrendarlo al Eterno, que no estaba permitido, por supuesto, comerlo, sino solo a los cohanim del templo y a sus familiares. Él no era cohen, él tenía autoridad para hacer sacrificios, o sea, él podía actuar en algún momento como cohen, pero no era oficialmente un cohen. No podían comer de ese pan que era kadosh, que era apartado, reservado exclusivamente para los cohanim y para sus familiares, porque de comerlo eso representaría una violación a la Torá. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió entonces? Que el cohen les dio pan de la proposición en contra de la Torá y comieron David y su tropa. ¿Por qué hizo eso? O sea, una persona que no conozca la Sagrada Torá, que no sepa, que no tenga la perspectiva hebrea, dice, bueno, este hombre violó la Torá. Un cohen violando la Torá. Pero no es así, amados. Porque la Torá del Eterno establece que cuando la vida humana está en juego, se permite que ciertos mandamientos sean suspendidos temporalmente con la intención de preservar la vida humana. Usted le dice esto a un romano y ese hombre, hermano, se va a poner a bailar break dance en el piso. Porque esto es una disposición del propio Yud-Hei Vah-Hei, no de los hombres. Entonces, en este momento, los talmidim, los discípulos de nuestro Ribi, Yahshua HaMashiach, o Yahshua Ben Yosef, en este caso, porque todavía no había entregado su Ruach, estaban cansados, estaban hambrientos. Por lo tanto, el Ribi les permitió extender sus manos y comer del grano de trigo del campo en Shabbat. Y de esta manera, si nosotros analizamos todas las veces que los editores posteriores de los evangelios que usted conoce hoy en día, los copistas romanos, tratan de presentarnos
a ese personaje llamado Jesús de Nazaret, que rompe con el sagrado Shabbat para alejarlo de su identidad judía, de su identidad israelita hebrea, y para hacerlo parecer como uno que viene a destruir la sagrada Torá, a abolir la ley de Moshe y a crear algo nuevo que está basamentado en la gracia que para ellos es haz lo que te dé la gana, que ya tú estás sellado, llamado cristianismo, en este caso, el propio contenido del drama, creado cuando lo analizamos desde el punto de vista hebreo, desde la perspectiva israelita, nos permite a nosotros, mis amados hermanos, comprender inmediatamente que, contrario, totalmente antagónico a los copistas y a los editores de lo que ellos llamaron el Nuevo Testamento, porque fue algo nuevo que ellos crearon, Yahshua aparece en este episodio, hermano, más hebreo y más judío que nunca antes. Pero tienes que verlo con los lentes hebreos, porque cualquier romano dice, bueno, mira, fíjate, violó el Shabbat y no le importó. No, todo lo contrario, hermano. Eso que tú lees en tu Biblia Reina Valera o en la marca que sea, eso es una muestra gigantesca de la judaidad de Yahshua. Contrario a lo que ellos trataron de hacer, presos de la ignorancia de la Torá y de toda la perspectiva hebrea, lo que metieron fue una tremenda prueba de que Yahshua vivificaba a la Torá. No vino a abolirla, vino a cumplirla. Es decir, vino a interpretarla y a vivirla de la manera correcta. Entonces, cuando tú lees esto ahora con los lentes hebreos, tú te das cuenta que tratando de presentar a un Jesús de Nazaret anti-Torá, antisemita, nos presentan más bien a un personaje que es, más hijo de Israel que nunca. Lo más importante es que tú logres que el Eterno te revele la perspectiva hebrea. Por eso es que cuando nosotros predicamos esta palabra, estamos tan seguros y tan fuertemente arraigados sobre la roca inconmovible de los siglos y estamos plenamente seguros que puede venir, mire, lo que sea, y no va a poder tumbar esta casa. Ahora yo pregunto, ¿por qué fue condenado Yahshua a la muerte? ¿Cuál fue el cargo para su condena mortal? ¿Cuál fue el cargo que determinó que había que darle la pena capital? La teoría cristiana del Imperio Romano de que fue por violar el Shabbat, después de ver lo que estamos viendo aquí, amados hermanos, ya no tiene sentido. Si leemos lo que tú conoces como los evangelios, editados por supuesto, si tú los lees con los lentes romanos y no con los lentes hebreos, vas a descubrir otro gran esfuerzo por despojar a Yahshua de su identidad, por tratar de desjudaizarlo una vez más. Y no solamente eso, sino demonizar al pueblo hebreo de sus días con la mira de crear a un Jesús mucho menos hebreo, mucho menos judío y más cristiano que todos los cristianos. Es decir, crear un personaje llamado Jesús de Nazaret que viene a cambiar la ley, que viene a reemplazar al pueblo escogido por Yudhei Bajei por otro pueblo, en este caso el pueblo gentil, que viene a traer otra religión, otra perspectiva, otra visión, otra fe, que viene a presentar incluso a otro Dios, y aún peor, que viene a hacerse él mismo Elohim. Eso es lo peor. Pero ese es el Jesús de Nazaret que a nosotros nos presentan en Roma. Esto es tremendo. Ahora, cuando nosotros leemos estos escritos, estos evangelios editados con los lentes hebreos, con la visión hebrea, con la perspectiva hebrea, todo ese castillo de naipes, todo ese castillo de arena, se viene abajo, mi hermano querido. Se derrumba todo. Eso no es culpa de los pastores, eso no es culpa de los apóstoles ni de los profetas romanos. Eso viene desde este tiempo en el que te estoy hablando. Pero el hecho de que a ti te hayan enseñado mal y a mí me hayan enseñado mal, no quiere decir que eso no tenga solución. Porque de hecho, en este tiempo final es donde el eterno Yudhei Bajei saca la verdad a la luz, para que un remanente lo reciba y sea libre. No habla de todos, habla de un remanente. Y yo espero que tú, que me estás escuchando, seas parte de ese remanente.
del remanente que va a ver la gloria del Eterno, del remanente que va a ser apartado, que va a ser Kadosh para estudiar Torah por 1000 años con Yahshua HaMashiach ben David. Y no del otro grupo que va a irse a la izquierda, que va a ser llevado al fuego y que va a ser convertido en ceniza. Eso es lo que yo oro por ti. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de Yahshua como Mashiach. Y esto es tremendo, hermano. Si usted está sentado, acuéstese. Y si está parado, siéntese. Esto tiene que ver con este tema de Yahshua ben Yosef como Mashiach. Los editores posteriores de estos escritos, los que crearon esos evangelios que tú conoces ahí, que tú ves en tu Biblia, hacen un tremendo esfuerzo por presentar a este personaje llamado Jesús de Nazaret en contra de la ley de Moshe. Eso era básico, eso era un objetivo principal. Tenemos que desconectarlo de Moshe Rabenu, de la Torah y de toda costumbre judía, porque si no, no vamos a poder predicarlo. Imagínate tú, si tú predicas a Yahshua HaMashiach, tú estás predicando al rey de los judíos. Eso no lo podíamos hacer. ¿Cómo van a hacer ellos eso? Tenían que presentar a un personaje que tuviese una visión, un pensamiento, un vocabulario, una ropa, una visión totalmente antagónica a los hebreos. Y más bien inclinado fuertemente hacia un filósofo greco-romano. Será el objetivo principal de todo este grupo de copistas y de traductores y de editores posteriores. Cuando digo posteriores me refiero luego de la partida física de todos los integrantes de aquel gran equipo de Yahshua Mashiach y del Rav Shaul HaTarsi. Por eso digo editores posteriores, mucho más adelante. Entonces tenían que presentar a un personaje llamado Jesús de Nazaret en contra de la ley de Moshe, o sea, un hombre, sí, es verdad, Jesús, tú le preguntas a un católico o a un cristiano, Jesús, ¿dónde nació? En Belén. ¿Y Belén dónde está? En Israel. ¿Me entiendes? Pero te puedes conseguir a uno que te diga, pero Jesús no es romano. Yo tengo entendido que él es romano. Ahora, pero el hecho que haya nacido allá no lo toman en cuenta, sino qué fue lo que él enseñó. Y te dicen que lo que enseñó es que él vino a abolir todo eso, toda esa maldición de esa ley, imagínate tú, lo que se tira encima a un cristiano cuando dice eso, y que vino a cambiarlo todo. Esa es la mentira más grande de toda la humanidad, que vino en contra de los profetas, en contra de los maestros de Torah, en contra de Moshe, en contra de David, en contra de todo el mundo, en contra de Hashem, para hacerle creer a su gente, a sus seguidores, que los reclamos mesiánicos de Yahshua ben Yosef y luego Yahshua HaMashiach iban en contra de la ley de Moshe. Y como los cristianos, para ese tiempo en que los evangelios editados posteriormente aparecieron, ya estaban separados de sus raíces hebreas, bueno, estamos hablando de fines del siglo I, ya se los dije, se presentan ante las autoridades imperiales, me refiero al emperador romano, con algo totalmente distinto al pueblo hebreo, totalmente distinto al pueblo judío, totalmente distinto a la Torá. Estas ediciones de los evangelios logran aprobar el escrutinio del emperador romano. Pasaron la prueba. Y entonces el emperador romano se le queda viendo hacia los copistas y a los padres fundadores de la iglesia cristiana romana y le dice, ¡aprobado! ¡Cúmplase! Jesús de Nazaret no es judío, no es hebreo, es romano. El hebreo y el judío es el otro, el Yahshua ese que no quiero ni que lo nombren. La pregunta es, ¿por qué? Y es muy sencilla la respuesta. Porque los cristianos ya no tenían los puntos de referencia hebreos de la Sagrada Torá, que hubiesen sido suficientes para evaluar estas corrupciones y estas manipulaciones con respecto a la vida y obra de nuestro Ribi Yahshua HaMashiach. Pero ellos ya no tenían la Torá, ellos ya no tenían los escritos originales, ellos ya no tenían los maestros de Torá. Ahora tenían unos expaganos que paganizaron el mensaje y lo llevaron a algo superior llamado cristianismo. Sin embargo, cuando nosotros, los hebreos, observamos, no miramos, porque los ojos que miran son comunes, pero los que observan son muy escasos. Cuando nosotros, los hebreos, observamos y estudiamos estas narrativas romanas de los evangelios, fácilmente nos percatamos de manera inmediata cómo una edición tuvo lugar. Detectamos
detectamos inmediatamente dónde hay una cábara metida en medio de las ovejas. Cómo se crearon dichos, palabras, mensajes de Yahshua que aparentemente contradicen la Sagrada Torá, para ajustarlo a una agenda oculta establecida por el Imperio Romano con el fin de ¿qué? De crear a otro personaje que no sea ni siquiera parecido a Yahshua, de crear a un personaje llamado Jesús de Nazaret, antisemita, anti-Torá, anti-Hashem, anti-judío, crear otra historia, crear otro personaje, hermano querido, que no fuese hebreo, que no fuese israelita. Y eso tenían que hacerlo porque si no los iban a matar a todos. El emperador Constantino no se convirtió a Yahshua, se convirtió a Jesús de Nazaret. Y cuando vayamos desgranando esto, usted va a ver de dónde sale la imagen de la Virgen María con el niño cargado, que usted probablemente ha visto, o algunos de ustedes podrán hasta tener en su casa una estatua de esa. ¿De dónde sacaron ese modelo, esa imagen? ¿De dónde lo sacaron? ¿De quién? Porque el Yahshua ben David, Hamashiach, judío, hebreo, israelita, le estaba creando a ellos muchísimos problemas y ellos necesitaban a un Jesús cristiano, a un Jesús romano, no al Yahshua, Hamashiach ben David, hebreo, no al verdadero, no al original que nosotros conocemos, que nosotros tenemos como nuestro Goel Redentor y dentro del cual nosotros estamos fundidos dentro de él. Necesitaban un personaje que, si bien es cierto, es ficticio, es creado por ellos, después de tantos años, mi hermano querido, la gente cree, pero que brutalmente muchos creen que ese es el original. Pero ¿qué dijo Maquiavelo? Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Pero eso es en la mente de un endemoniado. Eso es en la mente de un endemoniado. Una mentira dicha 1000 veces no se convierte en verdad. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en un pasaje sin retorno al Geinom. Por eso es que Maquiavelo hoy en día está donde está, su alma. Ahora bien, la idea cristiana de que Yahshua es condenado a muerte porque se presentó como el Mashiach ante el pueblo de Israel. Entonces una idea de que él se declaró Mashiach ante el pueblo de Israel y por eso lo condenaron a muerte. Esa idea, que es romana, no es hebrea, es un pensamiento, es una maquinación romana de la iglesia cristiana. Presentar a Yahshua como uno que declaró que era el Mesías y que esto provocó un gran alboroto en el pueblo y que eso fue la causa o fue el cargo por el cual lo mataron. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Esa idea grecorromana carece de sentido totalmente. Por eso yo digo que la mente humana es insondable. Pero les voy a decir algo. Usted podrá mentir hoy. Usted podrá ejecutar una mala obra hoy y nadie lo vio, pero usted sabe que lo hizo. Y así como el Ruach HaKodesh bendice, así el Ruach HaKodesh maldice. Porque el que le mandó el Ruach de tormento al rey Saúl no fue el diablo, fue Hashem. Tenga claro eso, amado. Todo lo bueno y todo lo malo sale del Eterno, pero no es como tu concepto crea. No es que eso no puede venir del Eterno porque eso es malo y de él no sale nada malo. Bueno, pero es malo para ti. Pero no sea falta de respeto y pregúntale a él si eso que es malo para ti, para él es malo. Porque lo que tú no entiendes, él sí lo entiende. Es decir, que todo lo que tú hiciste malo o bueno va a salir a la luz pública. Puedes estar seguro, escúchame bien, de que lo malo que hiciste, si es que ya no se sabe, se va a saber. Y tú vas a ser sometido a la peor vergüenza, al peor oprobio que hayas vivido en toda tu existencia. Te estoy hablando a ti, tú sabes que es contigo. Todo se sabe. Lo que no se averigua, en el caso de nosotros que no averiguamos nada, pero toda la información llega, bien sea de arriba o bien sea de abajo, pero llega. Contrario a la idea cristiana, antagónico totalmente a esa edición de lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, que es algo diabólico. Si se llama nuevo, es porque ellos lo hicieron. Ellos lo fabricaron después.
espérate, vamos a hacer una edición nosotros. Vamos a meterle el escáner y vamos a ver qué es lo que es. Entonces, a eso, después que lo terminaron de editar, que lo acomodaron, que lo ajustaron como un sastre cuando hace un traje a la medida, entonces lo llamaron Nuevo Testamento. Y para diferenciarlo del otro, de la maldición que fueron libres, entonces al otro le pusieron Antiguo Testamento. El problema, mis amados hermanos, que no entienden los hermanos cristianos, es que cuando tú tienes un Elohim vivo y tienes un Goel Redentor vivo, tú no puedes hablar de testamento. Porque si no hay muerto, no puede haber testamento. Lo más cumbre de esto es que ellos hablan de ese Antiguo Testamento como una maldición de la cual fueron libres. Pero cada vez que van a empezar a predicar en el púlpito de su iglesia cristiana, acompáñeme a Salmos, acompáñeme a Deuteronomio, acompáñeme a Yahoshua, acompáñeme al profeta Isaías. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si tú declaras que eso está abolido y es una maldición, ¿cómo vas a predicar de eso, chico? No, predica con el Nuevo Testamento. Si cuando yo te pregunto a ti, pastor, ¿cómo empiezo yo a estudiar la Biblia, pastor? Tú me dices a mí, empieza leyéndote los 4 evangelios. Eso es lo que tienes que leer, más nada. Entonces, ¿por qué tú me predicas de Isaías y de Jeremías y de qué es eso? ¿Qué es eso? Háblame del Nuevo Testamento nada más. No me tomes en cuenta eso. Entonces, contrario a toda esa idea editada del Nuevo Testamento, que un hebreo se presente delante de la comunidad, de una comunidad hebrea, diciendo que él es el Mashiach, hermano querido, no constituye de ninguna manera una violación a la Sagrada Torá. Mucho menos constituye un pecado contra Yudhé Bajei. Pero para esto tienes que tener la perspectiva hebrea, hermano. Que eso no lo saben los romanos. En aquel momento ellos presentan a Yahshua como un hombre que violó la Torá porque se atrevió a decir que él era el Mashiach. Eso no representa para nada una violación de la Torá. Mucho menos algo que amerite la pena de muerte. Por favor, vale. De hecho, más bien se espera que si tú crees que eres el Mashiach, que si tú sientes, que si tú tienes las condiciones y todo lo que el pueblo hebreo espera, que tú le digas al pueblo, ¡Ani Mashiach! Pero ahí es donde viene el error. En este momento de la vida de Yahshua, el pueblo de Israel estaba esperando la venida del Mashiach. Era el año, era el momento. Estamos hablando del año 4000, el 4º milenio. Estaban esperando, ellos sabían. Porque el profeta Osea dijo, 2 días después nos redimirá. Ya ellos tenían 2000 años, que para ellos son 2 días proféticos, con la Torá en la mano, de aquel momento del Matán Torá en el Har Sinaí con Moshe Rabenu. O sea, 2 días después del Matán Torá, 2 días después de la entrega de la Torá. No es así. Es donde viene el error de mis hermanos mayores. El Mashiach tiene 2 roles. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿dónde está aquí el tema central con el que voy a comenzar el redondeo hoy? En la historia de Israel hay muchísimos hombres que se levantaron diciendo Ani Mashiach. Muchos que salieron a la luz pública y a Vox Populi gritaron, el Mashiach de Israel soy yo. Pero ninguno de ellos fue condenado por decir eso. Mucho menos a muerte. Nómbreme uno, Roe. Bueno, mire, si a usted le gusta investigar, le voy a nombrar a uno. El más famoso de todos, creo yo, en mi infinita ignorancia. Por supuesto, después de Yahshua. El Yahshua es el original, es el propio. Pero este personaje llamado Shimon Bar Kokhba fue un líder militar, un general muy reconocido. Pero Roe, este hombre vino antes que Yahshua. No, señor. No, señor, él vino mucho después. Estoy hablando del siglo II. Cuando el tiempo del emperador Adriano aparece este personaje llamado Shimon Bar Kokhba. Repito, un general muy reconocido, muy respetado y muy admirado por el pueblo de Israel. Él mismo organizó un ejército de judíos, de los que sobrevivieron a la destrucción del templo en el año 70. De esos sobrevivientes, él reunió a un poco de hombres y conformó un ejército. Eso fue aproximadamente en el año 130 después de Mashiach. Siglo II. Este judío, llamado Shimon Bar Kokhba, logra reunir a un ejército israelí que toma la ciudad de Jerusalén, la recupera de las manos de los romanos por casi 2 años. Es más, este hombre comenzó la construcción del 3er templo de Jerusalén. Anota el nombre para que lo busques, para que investigues. Shimon Bar Kokhba.
comenzó a construir el tercer templo. Es más, existen monedas que se encontraron, estoy hablando de pruebas arqueológicas, se encontraron estas monedas de esa época. Y esas monedas dicen ahí grabadas, primer año de la redención, segundo año de la redención, en hebreo. Existen esas monedas, se encontraron, son pruebas arqueológicas. Y él mismo pensó que él era el Mashiach. Entonces, cuando él dijo, nada, yo soy el Mashiach, fue y habló ¿con quién? Con su ejército. Y buscó al más grande de todos los rabinos ortodoxos de aquel momento, llamado el rabí Akiva. Era el líder religioso de Israel en ese momento. Y entonces vino el rabí Akiva y aplicó a Shimon Bar Koshiva la profecía de Bilam. Imagínate tú esta locura. Y entonces, ¿qué dice la profecía de Bilam? Bueno, que una estrella se iba a levantar en Jacob y le cambió el nombre. Y en vez de llamarlo Bar Koshiva, lo llamó Bakkobá. ¿Qué significa Bakkobá, Roy? Hijo de la estrella. Es decir, el Mashiach de Israel. Por aquello de la estrella de David, de los masones y toda la historia. Ahora, en un momento determinado, el rabí Akiva, que era la máxima autoridad religiosa del judaísmo en ese momento en Israel, unge a Shimon Bar Koshiva, ahora con el nombre de Bakkobá, e hizo la tremenda declaración, amados hermanos, ante todo el pueblo. Lo unge y delante de todo el pueblo judío dice, este es el rey Mashiach. He aquí el Mashiach Melech. Año 130. Esto fue 100 años después de la muerte y resurrección de Yahshua. El emperador Adriano reunió las legiones romanas, el ejército del imperio, y vinieron de nuevo contra Jerusalén. Destruyeron todo nuevamente. Todo. Lo que Bar Koshiva había hecho, ahora llamado Bakkobá, todo lo que este hombre había comenzado, lo destruyeron. Y no solamente eso, lo agarraron a él preso y lo ajusticiaron junto con todo su ejército, incluyendo al rabí Akiva, que lo había ungido, y lo destruyeron todo, mi hermano querido. Le volvieron a pasar una rastra por encima, en este caso a Jerusalén. Todo terminó en un fiasco. Todo era falso. Un falso Mashiach, más para la cuenta. Sin embargo, aunque el final fue desastroso, lo que quiero resaltar en esta historia es que ningún rabino de aquella época, ni siquiera el rabí Akiva, que era el principal líder religioso de la época, ningún rabino, ni de aquella época, ni de esta época actual, se atrevería a decir que por autoproclamarse Mashiach de Israel, Bar Koshiva violó la Torá, violó la ley de Moshe. Porque proclamarse el Mashiach delante del pueblo de Israel, amados hermanos, por parte de un israelita, por parte de un hebreo, no constituye una violación de la Sagrada Torá para ningún hebreo. No existe ningún caso en la historia de Israel, ni uno solo, de jueces que hayan condenado a un hebreo por proclamarse como el Mashiach de Israel. Ni un solo caso existe de eso. O sea, si tú dices Ani Mashiach, eso no es pecado, no es un delito, no constituye ninguna blasfemia contra la Torá, contra el nombre del Eterno. Incluso, ni siquiera para la ley judía, ni siquiera para el Talmud, ni siquiera para el judaísmo, eso constituye un pecado o una blasfemia. No, cuando alguien dice Ani Mashiach, bueno, está bien, bienvenido, Baruch Hu Baruch Shemo, ahora tienes que demostrarlo, así de sencillo. Por eso que mis hermanitos ahora están todos enredados con el tema de este muchacho llamado Shlomo Yehudá, que si es, que no lo presentaron, que el pato y lo... Ok, está bien, ya va, espérate. Si no es en este Yom Teruah, es en el otro. Pero ellos tienen que presentar al anti-Mashiach, tienen que presentarlo porque eso está escrito y tiene que cumplirse. Uno de los voceros más importantes del judaísmo ultraortodoxo ha dicho que este que viene es el último Yom Teruah sin el Mashiach. O sea, yo tengo que entender que es lo que está diciendo, que en este Yom Teruah no lo van a presentar, pero que en el próximo ya lo van a tener. O probablemente lo van a presentar en este. Pero como él dice, este es el último Yom Teruah, este es el último día de los shofarot que vamos a pasar sin Mashiach. Bueno, yo tengo que entender que probablemente lo más seguro es que en este no lo presenten. Este es el último que vamos a pasar sin Mashiach. Ok, este lo vamos a pasar sin Mashiach, pero el otro, no. En el otro ya va a estar presentado. Pero repito, eso está escrito, tiene que cumplirse. Ahora,
Les dejo una pregunta en la mesa. ¿Cuándo se le presenta el problema al mundo cristiano? ¿Cuándo se enredaron ellos con esto? ¿En qué momento del camino? ¿En qué curva ellos perdieron la chaveta, como decía mi abuela? ¿Cuál fue el centro motriz de la ignorancia de ellos con respecto a la Torá que los lleva a cometer tantos errores en esas ediciones que han hecho hasta ahora? Mañana vamos a continuar esta enseñanza, mis amados hermanos. Espero que usted haya aprendido algo nuevo hoy, que poco a poco vayan cayendo las escamas de tus ojos, que poco a poco, amado hermano, amada hermana, cristiana que todavía estás ahí batallando con esto, tú vayas siendo fortalecido, fortalecida, que tú vayas siendo iluminado, iluminada, porque es la luz del Eterno, es la luz admirable de su gloria. Esto es un tema tremendo, un tema difícil, está bien, yo entiendo, porque yo pasé por ahí. El primero que pasaron por el horno fue a mí, que nada haré yo sin antes revelarlo a mis siervos los profetas. Lo que yo predico aquí, tengo que vivirlo. No es que yo estoy aquí, me tienen en una cúpula de oxígeno por allá. No, perdóname. Cuando yo vivo algo, yo estoy seguro plenamente de que el pueblo lo va a vivir. Lo va a vivir. Y mi Padre va a hacer lo que sea necesario para que este pueblo se doblegue, para que las autoridades se dobleguen, para que Él pueda entregar la nación de Bnei Shalem a sus hijos, los hijos de la casa de Israel. Estamos hablando de la salvación del mundo, mi hermano. Tenemos que ganar esta batalla en el mundo espiritual para luego verla materializada en el mundo terrenal. Muchos quieren o pretenden entender el mundo espiritual, entender el reino del eterno Yod-Heh Vah-Heh, con la mente cochambrosa y finita que tienen los humanos, los terrícolas. Eso es imposible, mi hermano. Si yo le digo a usted, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, y usted no entiende, ¿cómo va a entender usted cómo funciona el reino de Hashem? Por eso cuando tú leas tu Biblia, tienes que orarle al Eterno, Padre, dame la visión hebrea. Dame la visión hebrea, Señor, para yo poder captar espiritualmente la verdad, no como la presentan los hombres, sino como tú la presentas, como tú la presentas. Eso es un tema personal, mi hermano, tuyo, entre tú y Él, personal. Cuando tú te encierras en un cuarto, en algún lugar, y tú te tiras al piso, y tú le dices, Padre, yo no me paro de aquí si tú no me dices qué quieres tú que yo haga para ti. Y si este corazón ya no tiene remedio, Padre, sácamelo y cámbiamelo por uno nuevo. Yo no estoy dispuesto a seguir sirviéndole al Hasatán para ofenderte a ti y para vivir en maldición. No estoy dispuesto. O me cambias o me llevas. Pero yo no puedo seguir así, creyendo que el mundo funciona de la manera que yo creo y tu reino funciona como yo creo. No, Padre, no. Sácame de este estiercolero. Ayúdame a salir de esta letrina espiritual en la cual me metieron, pero yo no supe, yo no sabía, ahora sí sé, Padre. No permitas, Señor, que yo siga siendo instrumento de las tinieblas. Ayúdame, purifícame, levántame, sáname, escudriñame, santifícame, Señor. Haz lo que sea, Padre, pero no permitas que yo siga siendo usado por el reino de las tinieblas. Cuando todo esto, amados hermanos, sea destapado a nivel mundial, Roma va a arder y todo el que esté allí va a arder con ella. Yo espero que tú no estés ahí. Muchos creen que en lo que todo esto pase, los templos cristianos serán abiertos, hermano querido. No. Los templos que le sirvieron al Hasatán, que le sirvieron al Imperio Romano, que van a ser abiertos mañana, son aquellos cuya identificación dirá: este es un centro de estudio de las raíces hebreas de nuestra fe. Que diga afuera Torah Emet, que diga afuera, algunas dirán Rema, otras no dirán Rema, otras dirán aquí se predica la verdad del Eterno, Yod-Heh Vah-Heh. Esta es la yeshiva de Yahshua HaMashiach ben David, escrito en español y escrito en hebreo. Esas son las que van a abrir.
las que pretendan seguir matando gente, serán quemadas, hermano querido, serán hechas ceniza. Y todo el que esté dentro correrá el mismo destino. Les amo y les bendigo. En el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua HaMashiach ben David, y clamo al Eterno para que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, de sus hogares, de su familia, y que les dé su shalem, su paz completa y perfecta, y la llenura de su Kadosh Ruach. Que todos los que reciben esta palabra, los que están recibiendo esta enseñanza, sean quebrantados en esta hora, y que sean tomados por el poder y la gloria del Eterno y digan: no sigo más sirviéndole a Roma. No lo voy a hacer. Esto no ha terminado, amados. De hecho, apenas está comenzando. Les amo y les bendigo. Baruj Hu, Baruch Shemo.